¿Por qué necesito un seguro de responsabilidad civil y cómo me ayuda? En esta presentación aprenderemos más sobre por qué los proveedores de cuidado infantil necesitan un seguro de responsabilidad civil y cómo ese seguro le ayuda a usted como propietario de un negocio. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En la conversación de hoy exploraremos la necesidad de un seguro de responsabilidad civil, los diferentes tipos de cobertura y cómo encontrar la mejor póliza para su programa. Como propietario de un negocio de cuidado de niños, ya tiene muchos gastos, así que se preguntará, ¿debo pagar también un seguro de responsabilidad civil para el negocio? La respuesta es sí. El seguro de responsabilidad civil es una necesidad, incluso para los negocios más pequeños. Pueden ocurrir muchos imprevistos, no solo a los niños a su cargo, sino también a las familias o a cualquier otra persona que se encuentre en su propiedad. Un niño puede lesionarse en una estructura de juego o alguien que visite su programa puede tropezar con una alfombra y golpearse la cabeza. Debe tomar medidas para protegerse a sí mismo y a su empresa de las muchas situaciones diferentes que podrían dar lugar a que alguien se lesionara. En los casos en que los niños u otras personas resulten heridos, pueden necesitar una indemnización por la atención médica, así como una compensación por el dolor y el sufrimiento. Estos sucesos pueden dar lugar a demandas que pueden superar rápidamente varios cientos de miles de dólares. Tales acciones legales podrían causar un daño financiero significativo a su negocio de cuidado de niños. Es importante tener en cuenta que, en el caso de los proveedores que trabajan en casa, las pólizas de propietario o inquilino no cubrirán el costo de este tipo de demandas, ya que están asociadas a su negocio y no a su casa. ¿Qué tipo de cobertura debo tener? Hay dos tipos de seguros de responsabilidad civil, general y profesional. El seguro de responsabilidad civil general cubre los riesgos físicos como que alguien se golpee con un libro que se cae de una estantería o que un niño se corte con una pieza del parque infantil. El seguro de responsabilidad civil profesional, que es independiente, cubre las circunstancias en las que no se hace algo correctamente o se comete un error, como calentar en exceso un biberón de leche para un bebé. A la hora de elegir la cobertura de responsabilidad civil, hay muchos costos potenciales diferentes para los que necesitará cobertura de seguro. Busque pólizas que cubran costos clave como los honorarios de los abogados para defenderse de las demandas, así como los gastos legales derivados de la representación para las audiencias administrativas con los organismos gubernamentales, como la concesión de licencias, gastos médicos del perjudicado, sentencias sobre denuncias de malos tratos y negligencia, problemas con la preparación de alimentos o la distribución de medicamentos, accidentes debidos a piscinas, estructuras de juego o juguetes, lesiones causadas por cualquier animal con el que los niños puedan estar en contacto, las acciones de todos los empleados y voluntarios. Además del seguro de responsabilidad civil general y profesional, también puede contratar un seguro secundario que cubra el deducible de cada siniestro. El deducible es la cantidad que hay que pagar antes de que el seguro entre en acción y le ayude a limitar su exposición financiera. Los deducibles suelen ser gastos de bolsillo que se pasan por alto y a veces pueden ser muy elevados, por lo que el seguro secundario evitará que tenga que pagar nada antes de que la cobertura de su seguro se haga efectiva. A la hora de elegir la cobertura de seguro que se va a contratar,
Otra cifra clave que hay que conocer son los límites de ocurrencia y global. El límite de ocurrencia es la cantidad que el seguro proporcionará para cada caso. El límite global es la cantidad total que el seguro cubrirá en caso de múltiples incidentes. Por ejemplo, si un niño se corta con un objeto punzante, usted utilizaría el límite de ocurrencia para saber el máximo de lo que podría recibir. Si un niño se lesionó la semana pasada y otros dos por separado esta semana, querrá pensar no solo en la cobertura por incidencia de cada uno de los tres incidentes, sino también en el importe total de las tres incidencias, que es la cobertura agregada. Tom Copeland, una de las principales autoridades en materia de empresas de cuidado de niños, ya jubilado, recomendaba una cobertura de seguro de responsabilidad civil de al menos $1 millón por incidente y $2 millones en total, ya que los incidentes pueden acumularse rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo conseguir un seguro de responsabilidad civil? En primer lugar, puede empezar por ponerse en contacto con su agente de seguros actual, ya que puede haber un descuento por tener más de una póliza con ellos. Es posible que desee obtener un par de cotizaciones diferentes para comparar. Alternativamente, hay una lista de agentes que trabajan con proveedores de cuidado infantil aquí: www.tomcopelandblog.com/insurance-directory. La ventaja de contar con un agente que trabaje con proveedores de cuidado infantil es que entenderá las necesidades únicas de su negocio y los tipos de incidentes que pueden ocurrir. A la hora de elegir su póliza, es importante que el agente le explique en detalle qué está cubierto y qué no. Piense en situaciones que podrían ocurrir y analice si la póliza que está considerando cubriría tales escenarios. Si necesita ayuda adicional, puede inscribirse en un entrenamiento individual con nuestros expertos en www.childcare.texas.gov. Hay ayuda disponible sobre este tema, el seguro de responsabilidad civil, pero también sobre otros temas como las finanzas empresariales, la contratación de personal y muchos más. Gracias por su tiempo.